When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. Hey, come on, yeah. I don't want the pain, 'cause I don't want a two-step with me, come on. Tiempo de magia. Two-step with me, come on. Do what you tell me. Actually, 1, 2, 3, talk to me. Muchachos, bienvenidos a Tiempo de Magia, el podcast. Yo soy Juan C. Lobo y estamos una vez más aquí en este espacio donde conversamos no solamente de magia, que es mi profesión, a lo que me dedico, sino hablamos temas de percepción, hablamos temas de la mente, de incluso tecnología. Es como este momento en la semana donde divagamos un poco alrededor de estas ideas que pueden ser interesantes. Y hoy, como siempre, tenemos un invitado muy interesante. Es alguien que yo estaba esperando para conversar aquí de estos temas. Es un joven que él mismo se define como alguien que es disperso, pero que es optimista. Ya vamos a analizar por qué. Le interesa mucho entender cómo funcionan las personas desde el ser, pero también sabe mucho desde la parte literal de cómo funciona la gente. ¿Por qué? Porque además es médico general y está a punto de ser ya residente de neurología. Señoras y señores, por favor, un aplauso para Daniel Alejandro Restrepo. Daniel, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Me alegra mucho que estés aquí. Estoy emocionado. Quería tener esta conversación hace varias semanas ya y pues bueno, bienvenido. Muchas gracias. Para mí también es un gusto. A mí ya me había comentado pues sobre muchas de este podcast y pues todo lo que vos haces. Desde hace mucho rato pues sigo todo lo que haces desde la magia y desde todo, y siempre me pareció supremamente bacano y me alegra mucho pues aportar en lo que yo puedo. Qué bueno, hermano. Hay muchísimas cosas que quiero que hablemos. Pues antes de empezar a grabar ya habíamos tanteado más o menos como algunos temas que pueden ser de interés. Y para los que están aquí por primera vez, pues aquí, como les decía, hablamos de percepción, de magia y demás. Y hay algo que quiero aclarar, que vos y yo lo hablamos al principio, pero lo digo una vez más, para los que son nuevos, el tema de la magia es... Cuando uno ve magia, uno se pregunta es cómo funciona, si la magia parece imposible. ¿Y por qué parece imposible si en el fondo sabemos que eso no puede ser? Entonces la magia tiene una explicación, no es que hayan poderes sobrenaturales en los magos o incluso en los brujos y ese tipo de cosas, sino que todo está basado en la manera como percibimos el mundo. La explicación está no en la velocidad de las manos necesariamente, sino en qué es lo que dejamos de ver o qué es lo que no está pasando y creemos que vimos. Entonces, para empezar, quería como tu concepto alrededor de la magia, desde tus estudios. ¿Qué crees o cómo definirías vos como esa idea de la magia? ¿Qué es para vos? La magia, como la entendemos o como la entiendo yo, para mí es una forma de hacer a las personas creer que ocurren cosas que se supone que no deberían ocurrir, o acciones o cosas que pensamos que no corresponden o no podrían pasar, o que nos hacen plantearnos si lo que estamos viendo es real. Lo que hace como distorsionar lo que percibimos como lo que es o lo que debería ser. Daniel, imagínate que en la magia hay un concepto muy interesante que se llama el choque de trenes, y creo que es importante ponerlo en este momento porque siento que va hacia la visión tuya del ser humano, y es que hay una parte que es la racional y hay una parte que es la emotiva. Nosotros lo definimos en la magia así. El choque de trenes es porque el mago te hace entender que lo que está pasando es real, aunque vos sepas que no. Entonces la razón te dice esto no puede estar pasando, y la emoción te dice, pero yo sentí, en mis manos yo sentí que eso sucedió, mis ojos me dijeron que esa carta estaba ahí y desapareció. Cuando mandé la mano al bolsillo estaba en el bolsillo. Entonces todos los estímulos, digamos, físicos están diciendo lo contrario a la razón. Y por eso se llama así, es el choque de trenes, es lo que hace que cuando la gente vea la magia brinque o se asuste. Y creo que eso va ligado a tu manera de pronto de ver las personas, porque ahorita al principio hablábamos hay un componente en la gente que es el biológico, el científico. O sea, nosotros construimos el mundo a partir de
de esos impulsos, de lo que tocamos, de lo que vemos. Pero hay algo más allá. ¿Qué piensas vos de eso? Bueno, sobre ese aspecto, pues tendríamos que empezar a mirar qué es así lo que genera la percepción a nuestros sentidos, cómo vemos, cómo leemos, cómo sentimos. Y tenemos que entender que el centro de todo eso es el cerebro. El cerebro es el órgano que permite integrar toda la parte de los fenómenos fisiológicos que están pasando en nuestro cuerpo con la parte de las experiencias personales, cognitivas y sensoriales que sentimos como personas. Lo que ocurre básicamente la mayoría del tiempo es que una gran cantidad de información del ambiente, las longitudes de onda de los colores que vemos, las longitudes de onda de los ruidos que escuchamos, la presión o sensación física de lo que tocamos, la temperatura, la contextura, toda eso es información que a través de nuestros nervios, en nuestra piel, en nuestros ojos, en nuestros oídos, se transmiten a ciertas áreas especializadas del cerebro que reciben esa información, esos estímulos y los procesan para darles un sentido y para construir, digamos, una imagen coordinada. Cuando uno Ujú. estudia, digamos, empieza a mirar el cerebro, uno se da cuenta que todos los sentidos están entrelazados unos con otros de una forma, digamos, sencilla o compleja o directa o indirecta. Pero al fin y al cabo, desde los olores hasta las percepciones de color, lo que sentimos, todo está conectado con nuestra memoria, con nuestras emociones, con nuestras partes más racionales y irracionales. Por eso todo lo que sentimos nos puede generar tanto olores nos pueden traer memorias por la conexión con el hipocampo, que es pues, la estructura propia de la memoria. Eh, y todo lo que vemos o sentimos termina conectándose con ciertas áreas de la corteza prefrontal, que es la que nos da, digamos, la parte racional de nuestro ser. Y también Entonces, todo el llega, tiempo, qué pena que te interrumpo, y también, digamos, se generan ciertas expectativas claro, basados como en esa experiencia. Entonces, si yo veo que hay un objeto que lo pongo en la mesa, lo normal es que los objetos cuando uno los pone en un lugar se quedan en ese lugar. exacto. Por lógica, por lo que nos han enseñado, esto aquí va desde lo que nos han condicionado a aprender desde pequeños hasta lo que creemos, pues, por nuestra propia experiencia. Entonces, cuando eso, digamos, empieza a chocar, la persona tiene dos reacciones, o tratar de darle una explicación lo más racional posible o lógica, o asombrarse, o decir, o simplemente no saber cómo reaccionar. Puede pasar como un programa que haga un error de procesamiento, de un pantallazo azul, pero lo que siempre va a ocurrir es que nuestro cerebro y nuestra mente siempre va a tratar de darle, digamos, un sentido a eso que estamos percibiendo. Claro. Eh, A mí y me lo que, pasa, qué pena, a mí me pasa a veces, por ejemplo, que incluso yo no hago cosas y la gente las ve. O sea, no sé, a veces algo con amigos, pues cuando se salía, ¿no? Ahora en esta situación, digamos que no es tan prudente, pero cuando salía con amigos y saben que yo hago magia y demás, pasaba algo, no sé, hey, aquí estaba la salsa de tomate, entonces dicen, ah, eso fue el mago, eso fue Juanse que hizo, pues, y había a veces cosas que pasaban así, que la gente mismo las asociaba, pues más que afuera del chiste, las asociaba de verdad con cosas que yo hacía, o a veces en shows ha pasado, cosas que ni he hecho yo, pero la gente empieza a crear eso en su cabeza. eso que mencionas es muy bacano, porque sobre todo también desde el área de la psiquiatría y en la medicina general todavía hablamos algo mucho de lo que se llama pensamiento mágico, y más que ahora se ha visto en época de COVID. Pensamiento mágico es lo que nosotros llevamos a las explicaciones, digamos, por fuera de los mecanismos naturales que le da la gente a lo que les ocurre en toda su vida. Por ejemplo, el mal de ojo, no sé si vieron el meme del pelito de la Biblia, Ay, cuando estaba sí, apenas arrancando lo del COVID, que había que hervir el pelito. Es el pensamiento de que hay fuerzas sobrenaturales que, digamos, pueden influir directamente sobre nosotros y causar eventos en la naturaleza o en nosotros mismos. Por eso mucha gente dice, es que me están echando un maleficio o es que me embrujaron, porque tal vez las personas, porque muchas no han tenido la oportunidad de tener una concepción científica del mundo, y eso es igual entre personas con plata, como con sin plata. Por ejemplo, mira todo este movimiento antivacunas que surgió en Estados Unidos, en Europa, en claro. actores de Hollywood, en personas, digamos, con educación y que hayan tenido oportunidad pues, de exponerse pues, al pensamiento científico. Pero es algo que tiene, digamos, muchas explicaciones cognitivas. Estoy seguro pues que desde la parte psicológica se puede entender mucho. Pero es que nosotros los humanos siempre tratamos de darle sentido a todo lo que ocurre.
Nosotros no podemos decir que algo ocurre porque sí. Siempre vamos a tratar de buscarle como algo. Eso está, digamos, programado, por así decirlo, en nuestro cerebro y condicionado en nuestra mente. Los humanos no dejamos de darle explicaciones a las cosas, es nuestra naturaleza. Eso Porque sería por alguna razón evolutiva, supongo yo, pues digamos, el tratar de crear sentido puede que me dé una ventaja evolutiva por alguna razón. claro, porque cuando ocurría un fenómeno tendríamos que entenderlo para saber defendernos. Cuando había cambios de estaciones, antes en las civilizaciones antiguas, cuando había desastres naturales, cuando habían plagas, cuando habían, por el contrario, eventos favorables, cosechas abundantes, digamos, abundantes animales o recursos, las personas tenían que darle un sentido a eso. Y ante las limitaciones que tuvimos para entender el mundo desde la parte científica, obviamente en la antigüedad, las personas buscaron otras formas de darle sentido a eso. Y al darle sentido a algo, uno tiene poder sobre eso. Lo puede entender, lo puede controlar. Entonces, digamos que el tratar de racionalizar las cosas que ocurren en nosotras las personas, lo que busca es no dejarnos expuestos, saber cómo reaccionar contra algo que ocurre. Si evolutivamente simplemente no le poníamos atención a lo que ocurría, no tendríamos forma de entenderlo y de controlarlo y de Claro. prepararnos para lo que pudiera ocurrir. Si no nos hubiera dado por entender por qué algunas plantas crecen de cierta forma, por qué algunas enfermedades ocurren de cierta forma, digamos que no hubiera habido forma de desarrollar mecanismos para enfrentarnos a esos retos de la naturaleza. Entonces, explicar y creer, digamos, darle sentido es tan humano como lo ha sido, como lo hemos sido como especie desde que evolucionamos. Claro, claro. En la magia hay algo que nosotros utilizamos y incluso lo discutimos un poco en el capítulo anterior que estuvimos con Javier Parra, que él es psicólogo, y, y hablamos de, nosotros implantamos ideas en los performances de magia, o sea, uno trata de crear, es que es difícil hablar de magia sin revelar el secreto, ¿no? Pero Obvio. nosotros ponemos una idea de algo que va a pasar o de algo que yo necesito que el público recuerde en cierto momento. Voy a tratar de dar un ejemplo sin revelar mucho. Y es mm, los lentes. Entonces yo en algún punto necesito que vos recordés que yo me puse los lentes. Yo me pongo los lentes, hablo, y en algún momento hago el gesto de tomar los lentes y los lentes desaparecen y de alguna manera yo tuve que planear mi performance para que cuando vos empeces a recordar, porque cuando desaparecen los lentes, ahí mismo la mente empieza a buscar la explicación, ¿qué pasó? Los lentes no desaparecen y es como un instinto, pues lo digo yo desde mi parte del conocimiento de mago, ¿no? No desde la parte, digamos, como científica, sino que es un conocimiento más basado en la experiencia. Desaparecen los lentes, la gente empieza a recordar y va a tener esa imagen que yo le puse ahí conscientemente cuando me los puse, que puede que no haya pasado necesariamente o haya pasado de una manera distorsionada, pero en la cabeza de la gente dice, pero yo lo vi poniéndose los lentes. Y cuando vos ves reacciones de magia, siempre la gente va a, pero es que yo vi en el momento en que, y el momento en que están recordando es algo que el mago conscientemente puso en su cabeza para que fuera como el anclaje cuando ellos van a buscar la explicación. Y normalmente la explicación está detrás de ese recuerdo, está escondida, pues, por así decirlo. No sé si suena demasiado abstracto, pero creo que se puede entender la idea. Y otro elemento que usamos es el gesto mágico. Ahorita que estabas mencionando este tema, pues que le damos sentido. No sé si has visto que los magos muchas veces se mueven de cierta manera, ¿no? Las manos, que la vara mágica. Hay ciertos movimientos que dan como una mística y está pensado en eso. Se pone la carta y cuando uno hace esto, la gente que espera que pase algo mágico, cuando se chasquean los dedos, cuando se mueve la mano misteriosamente, y es esa asociación. Entonces llega un punto en que vos estás como entrenando al público, entonces ya llega un punto en que vos pones la carta y haces así. Incluso yo lo hago constantemente. Tomo la carta, la pongo en el medio, muevo la mano, chasqueo los dedos o algo así y le acerco la baraja al público. El público ya sabe que la carta está
arriba, que la carta desapareció, que la carta, lo que yo los he venido acostumbrando a que va pasando. Porque se asocia como, es que es cuando él chasquea los dedos, ¿qué pasa? Que pues que racionalmente no es así, pero genera esa sensación. Todo eso, digamos que yo creo que también pudiste haberlo hablado con el invitado de la semana pasada, se refiere más al condicionamiento. El Ujú. condicionamiento es una forma en la que nosotros respondemos ante un estímulo externo que nos generan. Yo creo que en algún momento todos hemos escuchado el ejemplo de Pavlov y los perros. Cada vez que Pavlov tocaba la campanita, los perros empezaban a salivar y iban a donde estaba Pavlov porque él los había condicionado a que cada vez que sonaba esa campanita les iba a dar comida. Entonces, con el tiempo y con la repetición, ellos empezaron a asociar ese estímulo con comida. Y eso lo hacemos nosotros todo el tiempo. Las asociaciones son algo que no es solamente humano, pero que hace parte de todos los seres vivos que tienen experiencias conscientes. Nosotros asociamos todo el tiempo cosas. Digamos que esa puede ser fuente de herramientas útiles como de prejuicios, pero Claro. por eso siempre asociamos ciertos, como que ejemplo, eh, cuando vemos, por ejemplo, un estadio con el fútbol, cuando escuchamos el himno nacional, lo escuchamos, no sé, yo siempre lo asocio, como ejemplo, con las 6 de la tarde, Sí, porque es cuando siempre. siempre pone el himno nacional. Cuando ya la gente empieza a escuchar la propaganda del granito de café, ya sabe que es diciembre. Sí, total. Está muy bueno, está muy bueno. Pero digamos que todo este condicionamiento habla de esa parte como muy biológica, ¿no? Es como una respuesta, no En sé. las dos dimensiones. Por ejemplo, te voy a explicar eso como lo podemos entender muy bien. Desde una enfermedad que es muy frecuente y que muchas personas subestiman y que en realidad causa mucho más daño del que la gente considera, y que es la ansiedad. La ansiedad funciona mucho con el condicionamiento. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que las personas empiezan a tener un estímulo neutro, por así decirlo, una sensación desagradable que dispara una estructura del cerebro que se llama la amígdala, que es una estructura encargada de nuestras respuestas más primitivas, incluyendo las agresivas, las de hambre, las de copular. Esa sensación la persona la siente e inmediatamente le da un sentido, porque ese estímulo viaja a la corteza. Y Mm, un estímulo que pudo haber sido perfectamente neutro, o por ejemplo, no tan horrible, por ejemplo, me dijeron algo en la calle, alguien me dijo que tenía el bolso abierto, una persona ansiosa puede interpretarlo como soy un desordenado, o no sirvo para nada, o me van a robar, o esta persona me está persiguiendo, o porque esta persona me está hablando. Entonces, es a partir de una sensación biológica interactuando con una percepción cognitiva que se presenta un síntoma. Entonces, la persona, claro. ¿qué hace en ese momento? Puede estresarse, puede cerrar el bolso, puede incluso responderle agresivamente a la otra persona que simplemente le dijo Por el algo. sentido que le dio a una cosa que podría ser completamente Exacto. neutra. Yo quiero hacer ahí un pequeño paréntesis y saber tu opinión de esto y es esa, ese sentido que se le da puede estar basado en el condicionamiento o de dónde sale esa interpretación, basada en la experiencia que tenemos. Basada en muchas cosas, nuestra experiencia, nuestra personalidad, nuestras creencias. Por eso es que es tan complejo el ser humano, porque cada cosa que le ocurre se va a explicar o interpretar a nivel de mucho background, mucha información de base. Porque vamos a darle el sentido emocional, vamos a darle el sentido físico, pues en el sentido pragmático, y vamos a darle un sentido del futuro, como esto, cómo me hace sentir, esto qué puede representar y esto cómo me va a afectar en el futuro. Entonces, sí, ahí tiene que ver mucho la experiencia, pero también tiene que ver mucho nuestra personalidad y cómo vemos el mundo. Por eso las personas con cierta personalidad pueden ser optimistas o con cierta personalidad pueden ser, digamos, pesimistas. Y ninguna de las dos posiciones es más racionalmente mejor, ¿sí me entendés? Es simplemente ver el vaso medio lleno, medio vacío. El vaso tiene la mitad de líquido. Uno lo puede ver medio vacío, medio lleno, las dos percepciones son válidas, pero ninguna de las dos es racionalmente superior. Te entiendo, Una te puede ser más entiendo. útil que la otra. Ah, Entonces, yo pensaría que, perdón, que pena, en la magia, las personas cuando ven algo pueden estar condicionados a creer que algo que no entienden puede ocurrir, o muchas personas van a querer tratar de descifrar el truco
y remitir a su propia experiencia para tratar como decir, no, esto yo lo he visto por ejemplo en Discovery o esto lo vi en una película, esto debe estar funcionando así. Entonces la persona va a tratar a partir de su propia experiencia de darle sentido a lo que está viendo. Claro, claro. Muy interesante, súper, súper interesante verlo desde ese punto de vista. Es como entender más a fondo esos detalles. Hay algo que a mí me genera muchas dudas, alejándonos un poquito del tema de la magia, pero entrando como en... A ver, muchas veces relacionan la magia como con brujería, con cosas místicas, con, no sé, leer las cartas y esas cosas como más, no sé cómo llamarle a eso. Esotéricas. Sí, como más esotéricas. Y yo entiendo por qué, ¿no? Pues porque pasan cosas que son como inexplicables y se les da un sentido pues, místico. Hay una cosa muy similar ahí. Eh, Eso está basado en esto mismo que estamos hablando, ¿no? Si vos tenés una experiencia constantemente alrededor de cosas místicas y pasa algo que no entendés, dice, claro, fue eso. Fue pues mi experiencia que me ha dicho que eso pasa porque me tiraron el mal de ojo, porque pasé por debajo de una escalera. Pues esa es la Eso, experiencia que has tenido. sí, eso también tiene que ver mucho con la parte de, profecías autocumplidas, también suele llamarse mucho. Y es que la persona en algún momento le ocurrió algo, generó esa asociación y tiene como un sesgo, digamos, para ver ese tipo de asociaciones en cada vez que ocurre. Entonces, por ejemplo, eh, una persona tuvo una mala experiencia, digamos, voy a poner un ejemplo de la vida diaria, con un taxista. eh, entonces, esa persona, cada vez que le ocurre algo malo, va a asociarlo pues, con esa mala experiencia que tuvo con el taxista. Entonces, eso hace que cuando se monte un taxi ya esté prevenida, ya pueda reaccionar, digamos, más agresivamente a lo que el taxista o el conductor le pueda decir y desencadenar un problema o una discusión con ese taxista y reafirmar su propia creencia. Sí, ve, es que yo le dije que todos los taxistas eran unas personas Claro, malaventadas. y él se encargó de que de pronto eso pasara. Pero es súper raro eso porque es como si de alguna manera nosotros fuéramos como una especie de piloto que no es consciente de muchas de las acciones que toma, ¿no? Pues como si viéramos nuestra propia... Pues como si... Es que estamos hablando de nosotros mismos, de yo mismo estoy haciendo algo, pero no soy consciente de eso que estoy haciendo. Eso es muy bacano lo que decís, porque en realidad muchas veces empezamos a actuar en piloto automático. Eso se ha hablado mucho, sobre todo porque en esta era de la información, con un dispositivo electrónico que tenemos todos, el celular, el computador, conectados 24/7, donde ya nadie, digamos, tiene la misma privacidad o el mismo espacio, uno está todo el tiempo expuesto a estímulos que requieren su atención rápida y constantemente. Entonces uno tiene que se tiene que condicionar a responder problemas todo el tiempo, a responder a todo tipo de estímulos, el correo que me llegó, el mensaje de texto, el WhatsApp, todo, exactamente todo, 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 superpendientemente de todo. Entonces eso hace que nuestro espectro de concentración sea cada vez más corto y nuestra sensibilidad aumente y nuestra necesidad de controlar sea cada vez mayor. Porque no es lo mismo antes que uno, por ejemplo, mandaba una carta o hacía una llamada telefónica o mandaba un fax. A mí me tocó la época sin internet. Sí. eh, que uno sabía que la respuesta podía llegar al otro día, o a la semana o al mes, pero pues uno no tenía que estar todo el tiempo pensando en eso, mientras que ahora es instantáneo. Las aplicaciones de mensajería instantánea, los mensajes de texto, todo eso va y viene y eso hace que no tengamos tiempo de desconectarnos. O sea, Pues, te pregunto una pequeña interrupción. Es como claro si que de sí. alguna manera, no sé, yo hago estas preguntas a medida que se me está ocurriendo esto, pero es como, no sé, un ejemplo. Uno está en Instagram, yo qué sé, o en TikTok viendo videos charros de gatos, de cosas, pasa WhatsApp, pasa Facebook, tan, y está viendo cosas. Uno sale de eso y va haciendo otra cosa, pero de alguna manera, pues su atención estuvo ahí, pero quedan rezagos de eso que vio en la cabeza de uno. Pues no sé si funciona así. Pues como que, ay, sí, vi ese gato y el cerebro, parte de uno se quede pensando en el gato que vio y en el chiste y después en toda esta información. Es Exacto. así. Y eso y más por el hecho de que ahora todas las estrategias de publicidad y contenidos se están haciendo de forma que se te queden metidas en la cabeza. Ahora todo tiene que ser viral, ahora pues estamos con toda la época de los memes, donde se busca es que eso se quede plasmado en la cabeza de la persona
y lo puede abocar en que en cada una de sus condiciones que tenga la mayor cantidad de veces que se pueda. Y lo que decís es muy cierto, porque la gente no hace, digamos, un ejercicio de centrar la atención sobre lo que está haciendo, sino que su cabeza o su conciencia está fusionada, eso usualmente se llama fusión del pensamiento, con ese pensamiento que tiene en la cabeza y que es, digamos, intrusivo, podemos decirlo, o rumiante también se suele llamar, como las vacas, rumiando el mismo pensamiento que se queda ahí. No sé si, y por eso habrás escuchado, o digamos, se está volviendo muy de moda todo esto del mindfulness, Sí, sí. eh, o lo de la atención selectiva. A mí me parece que, digamos, es una propuesta interesante y que es un ejercicio que tiene evidencia científica y que se puede ver sin necesidad de misticismo. Pues digamos que Ujú. el componente místico es libre para cada persona puede verlo como lo desee ver, pero lo que sí, digamos, es objetivamente aceptado es que el mindfulness simplemente se busca es centrar la atención de la persona en el momento presente. Muchas veces las personas cuando tienen dolor crónico, cuando sufren de depresión, de ansiedad, cuando tienen trastornos alimenticios, cuando tienen dolores crónicos de espalda por problemas en la columna, digamos que centran tanto su atención en ese dolor que ese dolor se vuelve su única experiencia. Todo lo viven por el Ujú. dolor, todo lo explican por el dolor y todo es asociado al dolor. Lo que busca, digamos, es mindfulness y, digamos, las terapias de atención dirigida es que la persona centre su atención en un estímulo neutro, usualmente es la respiración, y permita concentrarse, verse a sí mismo como desde, así como cuando uno siente que se desdoblan los sueños, verse uno desde otra perspectiva, como si uno se estuviera viendo en tercera persona. Cuando uno empieza a hacer eso, uno empieza a estar consciente de muchas cosas, de lo que siente en el cuerpo, de los pensamientos que está teniendo y de las sensaciones que le están pasando por el cuerpo. Claro. Cuando uno logra hacer conciencia de eso, ya se ha demostrado que en muchas de esas personas la intensidad del dolor baja, los niveles de ansiedad bajan, los pensamientos tristes o la sensación pues de tristeza o decaimiento empieza a mejorar. Y con la práctica regular la gente, digamos, reconfigura ciertos circuitos cerebrales y cambia su forma de pensar, tanto desde su cerebro como desde su mente, para, digamos, estar más pendiente de los estímulos, digamos, positivos o neutros y no estar tan pendiente de los estímulos negativos. No sé si de pronto viste que cuando Santos estaba terminando pues el periodo, él decía que los colombianos tenían un sesgo cognitivo, una forma de ver las cosas todo el tiempo mal. Sí, Independientemente de lo que pensemos del político, ahora no vamos a entrar en eso, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Uno no puede negar que tenemos muchos problemas, pero digamos por estar tan pendiente de todo lo malo es que no terminamos viendo lo bueno. Y eso no es carreta de autoayuda. Eso es un sesgo cognitivo que está demostrado, que es muy frecuente en personas con dolor crónico, o en personas con depresión, o en personas, por ejemplo, que tienen que sufrir condiciones adversas, malnutrición, violencia, abandono. Uno empieza digamos, a transformar su realidad y al ver solamente lo negativo, cree que solamente existen las cosas negativas y todo lo que le ocurre a uno lo va a uno a ver a través de esos lentes, como vos decís. Así como claro. cuando la persona está pendiente de la carta y solamente va a ver lo que vas a mostrar, la persona que está metida dentro de un sesgo va a ver Siempre va a solamente estar lo negativo. reforzándolo, o sea, y me parece súper bacano al punto que estamos llegando, porque a mí me parece que hay un mundo ahí en el tema de se puede llamar, no sé, superación personal, autoayuda, ese tipo de cosas. Y yo creo que hay cosas valiosas ahí y hay carreta, como en todo, hay de todo. Pero justamente tenía varias preguntas y quería que abordáramos ese tema. O sea, de alguna manera uno puede autocondicionarse. O sea, si yo estoy todo el día, pues es una cosa que se dice mucho, yo la he practicado y no sé si es por sesgos cognitivos míos o si en realidad pasa. Yo trato de informarme de las noticias que pasan en el país, pero trato de mantener una distancia sana porque he sentido, pero por eso digo, no sé si es idea mía, que si estoy pendiente todo el tiempo de eso me estreso más y mis días no son tan buenos como si simplemente me informo. O sea, es cuando yo siento que me empiezo a enganchar con malas noticias, como que tengo una sensación que he concientizado, o sea, como que, y ahí mismo me alejo y sigo con mi día, como que
preveo que me voy a empezar a estresar o me va a generar alguna ansiedad y evito eso. Y siento que desde que hace años pues que lo hago, hace años que tomo una distancia con las malas noticias sin hacerme el loco, pero trato como de mantener mi mente en pensamientos positivos, pero nunca he estado completamente seguro si es simplemente que uno cree que se siente mejor y lo refuerza o realmente el tener ese comportamiento de mantener mis sensaciones positivas refuerza como esa actividad neuronal. No sé si es si la refuerza, pues porque tengo yo la idea de las cosas que uno hace se vuelve mejor en eso, pero no sé si eso aplica al cerebro, ¿no? Si uno hace más ejercicio, eventualmente se vuelve mejor haciendo ejercicio, si uno practica algo. Entonces, ¿que eso es una creencia errónea o vos crees que pueda que sea así? Mira, lo que decís, Juan, sí es muy bacano, porque en realidad, aunque hay muchos mitos, la verdad sí hay mucha ciencia detrás de eso. La frase mente sana en cuerpo sano, así la escuchemos de cajón, es muy cierta. Uno no puede tener una mente sana sin un cerebro sano y no puede tener un cerebro sano sin un cuerpo sano. Y digamos que la salud del cerebro y por ende la salud de la mente es dependiente de muchos de nuestros hábitos. De hecho, cada vez la neurociencia va avanzando más en cómo, digamos, nuestros propios hábitos alimenticios, de vida y nuestra forma de pensar puede influir en la forma en que nuestro cerebro se configura. No sé si de pronto incluso has visto libros que hablan como de cerebro de pan, no me acuerdo en este momento el autor, pero ya se ha estudiado mucho que el consumo excesivo de carbohidratos puede, digamos, entre comillas, inflamar ciertas estructuras del hipotálamo que son encargadas pues, de la regulación del hambre o de hacernos, digamos, menos sensibles a ciertas sustancias como la leptina, que son las que nos suelen dar la sensación como de satisfacción o de llenura. Y eso se ha estudiado mucho en personas con obesidad y por eso la obesidad se considera una enfermedad. No es algo de que solamente la persona come por gusto, no, la obesidad es una enfermedad y ya la persona tiene cierta alteración en sus mecanismos biológicos que no puede controlar. Entonces, parte de eso tiene que ver, sí, con nuestros hábitos de vida, digamos, corporales y con nuestros hábitos de vida de pensamientos. El cerebro tiene plasticidad, yo creo que vos lo has escuchado y todos lo hemos escuchado. Plasticidad se refiere a que puede deshacer unas conexiones y rehacer otras. Había un mito de que esa plasticidad era solamente de los niños y por eso se decía que entonces uno podía aprender idiomas solamente hasta los 20 años o que en la primera infancia es lo único donde se pueden aprender cosas. Y aunque es cierto que es en la primera infancia, en los primeros 6 años de vida, donde, digamos, más conexiones se hacen, donde más cosas se pueden aprender, es falso que las personas con la edad, incluso ancianos, no puedan aprender o beneficiarse de la neuroplasticidad. De hecho, los estudios sobre demencia que se han hecho en el mundo y aquí en Antioquia también, porque la Antioquia tiene un grupo muy bueno de estudios sobre demencia, muestran que las personas que están, digamos, ejercitando constantemente su mente pueden mejorar su desempeño cognitivo cuando llegan, digamos, a la tercera edad o disminuyen el riesgo de demencia. Y digamos, de lo que más sirve para disminuir el riesgo de demencia es mantener la mente ocupada. Pensar constantemente y estar, digamos, retándose y aprendiendo constantemente nuevas habilidades. El cerebro en cierta forma también puede verse como un músculo de esa forma. Ahora, también se ha visto que la inactividad física enferma el cerebro. Incluso las personas sedentarias en algunos estudios han visto que tienen un volumen cerebral menor. Claro, porque los movimientos surgen a partir del cerebro. Yo estoy moviendo mis manos, estoy hablando con vos, porque mi cerebro, mi lóbulo frontal está mandando ciertas señales a los músculos de mi cara, de mis manos, para que se muevan. Al yo Claro. no utilizarlos o ejercitarlos, pues empiezan a atrofiar. Mm. Entonces la actividad física es, digamos, una parte integral para el funcionamiento del cerebro adecuadamente. Y lo que decís vos de las formas de pensar también. Si nosotros nos condicionamos o nos sesgamos a ver solamente las cosas malas, eso va a terminar induciendo en nosotros un estado de estrés, porque vamos a creer que todo el tiempo estamos en peligro, que todo el tiempo las cosas están bien, que no tiene sentido hacer nada porque se nos pueden ocurrir cosas malas. Y crónicamente eso puede generar cambios en nuestro cuerpo. Digamos que lo interesante, por así decirlo, de la depresión es que no es una enfermedad solamente de la mente, sino que es sistémica. Los niveles de cortisol, que es una hormona del estrés, se aumentan, la presión arterial aumenta, ciertos marcadores inflamatorios aumentan. Entonces, así, digamos, ese evento o ese fenómeno mental que está ocurriendo también tiene consecuencias en nuestro cuerpo.
Entonces, sí, es correcto. La forma en la que pensamos puede influir en la forma en la que vivimos o la forma como nos sentimos. Claro. Eso tampoco quiere decir que las personas tienen que, digamos, voy a usar un término, me disculpan el término de pajazos mentales. Ajá. No tenemos que pensar que todo está bien. De hecho, la salud mental lo previene no mucho eso. Uno lo primero que tiene que hacer es aceptar lo que está ocurriendo para poder tomar decisiones o acciones sobre lo que está pasando. Sí, no, no es Eh, como un solo camino, como no, pues que mira que si sos positivo, se te quitó la depresión y este tipo de... O sea, yo me he dado cuenta que a veces de pronto podemos ser como muy binarios, como esto está bien, esto está mal, esto es lo que hay que hacer y ya, como que queremos encontrar una fórmula fácil, pero hemos visto que somos muy complejos y hay demasiados factores y en eso yo pienso que se pueden caer en los extremos, la gente que dice, no sé, a una persona que le da una enfermedad seria, un cáncer y dice, era muy negativo, también puede ser que o sea súper positivo, pues si te dio, ¿qué más se hace? Pues, o sea, no es porque seas una mala persona que te da un cáncer, ¿cierto? eh, exacto, eso que vos decís de binario tiene otro término, pero es exactamente como lo decís, le llamamos dicotómico, o es lo uno o es lo otro. Y es muy común que las personas vean o interpreten las cosas de forma dicotómica, sobre todo cuando, digamos, no se ha tenido la experiencia de hablar sobre inteligencia emocional, sobre formas, digamos, diferentes de pensar, eh, o formas, digamos, más sanas. Las personas suelen ver todo como es esto o es esto, es blanco o es negro. Entonces, por ejemplo, muchas veces pasa, y eso ha dado lugar a muchos memes. Entonces, me fue mal con una vieja, entonces todas las viejas son unas HPs, todas son Claro. unas hijuepantas, o lo mismo con los manes. Una mujer tiene una experiencia mala con un man, entonces todos los manes son tal cosa. O lo mismo pasa con los, pues eso da lugar a muchos prejuicios. Entonces, no, entonces todos los colombianos son narcotraficantes, o es que todos los estadounidenses son racistas. Y todo esto puede Eh, incluso venir de lo mismo que hablábamos, son mecanismos de la gente de predecir cosas y ahorrarse estrés más adelante, es una manera del cerebro tal vez ahorrar recursos. exacto, es pragmático, porque es mucho más fácil decir, si yo veo a esta persona, por así decirlo, que tiene, no sé, voy a hacer un estereotipo, que la camiseta del Nacional o del Medellín, que las colas, entonces voy a asumir necesariamente que va a ser una persona que me va a atracar y yo me cambio de calle cuando no tengo razones para pensar eso. Puede que sí, como puede que no, es simplemente una persona que tiene un aspecto. Nos han condicionado a que sí hemos asociar ciertas formas de vestirnos con desenlaces buenos o malos. Entonces, para nosotros es mucho más fácil asumir eso que decir, no, venga, puede que sí, como puede que no. Claro, Eh, pues puede que una persona que tenga un título universitario sea mejor educada, pero eso no significa que sea una persona mejor educada. Puede que una persona, por así decirlo, sea católica, sea atea, sea musulmana, y por eso pensemos que sea buena o mala, etcétera. ¿Sí me entiendes? Puede que una persona consuma cannabis, por así decirlo, y pensemos que sea mala, o podemos pensar que una persona que no consuma sustancias entonces no disfruta la vida. O sea, ¿sí me entiendes? Vamos usualmente totalmente. extremos, Sí, a extremos. no son estas dos cosas, sino que es mucho más complejo. Hay un término, pues me imagino que has escuchado de toda, que es un movimiento que empezó, yo creo que como en los 80 90, que, o no sé si antes pues, pero que yo he sabido que es el PNL, la programación neurolingüística, y que ahora todo, digamos, ya lo han mercadeado tanto que todo es neuromercadeo, todo le ponen el neuro antes de... ¿Qué opinión tenés vos acerca más que del neuro que se le pone a las cosas de este tipo de movimientos? O sea, ¿crees que cosas como el PNL caen en lo mismo de, no sé, las cartas astrales, de estas cosas? Pues porque yo he escuchado que hay mm, algunos elementos ahí que puede que estén basados en cosas científicas, pero tal vez se han quemado muchas y han llegado también otros personajes que han querido abusar de esos temas. Pues mira, Juan, si lo que decís es muy bacano y yo pienso que ahí entra mucho lo que hablaste de dicotómico. Y es que muchas veces hay cosas que se presentan como ciencia
que no lo son y hay cosas que se presentan como misticismo que no lo es. Yo pienso que lo importante es ver, digamos, la evidencia que tenemos para cada cosa y verlo con un ojo crítico. No Claro, podemos, digamos, desperdiciar algo o descartar algo simplemente por lo que tenemos como prejuicio, pero tampoco podemos aceptarlo simplemente porque una persona nos dice que es científico. ¿Sí me entiendes? La ciencia claro, nunca afirma tener la verdad absoluta. Siempre está en autocrítica y siempre se está descubriendo. De claro. esas cosas que decís, hay cosas que sí tienen elementos pues, científicos, que se han estudiado sobre eso, los mecanismos, digamos, de anticipación, de recompensa, las neuronas en espejo, que sí son un sostén importante de estrategias de publicidad y de mercadeo, que sí tienen ciencia y de hecho nosotros caemos víctimas de ellas todo el tiempo. Claro, ya es Los como publicistas, entrar a analizar casos en específico. yo pensaría que lo importante es ver, digamos, qué tan extrema es la postura o cuál es el peso de las afirmaciones que están haciendo. Por ejemplo, si vos hablas con un, digamos, una persona especializada en neurodesarrollo, con un médico neurólogo, con un psiquiatra, ellos nunca te van a prometer como que pueden resolver todos los problemas o que pueden cambiar radicalmente tu vida. Una persona formada o profesional te va a decir, yo te puedo ofrecer una solución, pero va a requerir trabajo de tu parte y va a requerir que invirtamos tiempo, en ocasiones dinero, pues pero va a requerir un esfuerzo. Nunca te van a prometer una solución mágica, ¿sí me entendés? No te van a Claro. decir, conquista a todas las peladas, gánale a todos sus colegas, léase 20.000 libros en un mes. O sea, ese tipo de promesas falsas no es porque digan neuro, es por lo que sea, ¿sí me entendés? Es como cuando un Claro, político sí. que quiere vender el cielo, cuando un man o una pelada te dicen pues que son lo mejor, pues la última Coca-Cola del desierto. Es, Uno sí, tiene es que que hay, creerlo como tal. hay algo ahí raro. Sí, pero no lo sé rico. Me parece súper charro esto, como que estoy viendo un patrón, digamos, en los diferentes podcasts que hemos tenido, personajes que, pues, acá estamos hablando muy desde el aspecto neurológico, será de la percepción, de lo que conocemos, pero también hemos hablado de tecnología, hemos hablado de emprendimiento, de arte, y, y ahí está, hay un factor en común y es eso, es que hay eh, esta idea de la dicotomía de que hay, esto es así o asá, y ya. Y lo hemos visto en las diferentes entrevistas, e incluso también esto de encontrar un camino fácil. O sea, me hiciste acordar demasiado con Pablo Santos, que fue un invitado, y él es un emprendedor durísimo, tesísimo, y hablábamos de estos tipos que hacen conferencias de emprendimiento que dicen, si usted piensa positivo, puede salir adelante, su negocio sale adelante. Y yo le decía, es como curioso que se relacionen los negocios con el ser una buena persona. Pues porque yo pensaría que tiene que ver una cosa con la otra. Pues pienso yo que es chévere que la gente que es buena gente salga adelante en sus negocios. Pero, pero uno pensaría racionalmente que tiene que ver ser buena gente con hacer negocios y terminamos hablando como de ese tipo de cosas. Sí, porque, mira, Juan, lo que vos decís me pone a pensar también a mí mucho sobre las prioridades de la gente, lo que la gente busca cuando busca algún tipo de esa ayuda. Y eso, por eso te digo que tiene mucho que ver con los valores o la personalidad que tiene la persona o lo que la persona define como relevante para su vida. Eh, Muchas personas buscan ese tipo digamos, alternativas o herramientas como para tratar de, vol- o voy a decirlo de cierta forma, como de doparse, digamos, mentalmente, como de meterse un testosteronazo mental y exprimirse hasta la última capacidad de lo que pueden hacer, bajo esa premisa de que tienen que dar, digamos, el 100% en todo. Yo soy escéptico sobre eso, porque en realidad yo pienso que desde la medicina lo que aprendemos es la homeostasis, que es el equilibrio. El cuerpo funciona o está sano, lo consideramos cuando hay equilibrio en los electrolitos, en el líquido, en el volumen de líquido en el cuerpo, en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en los pensamientos, en los niveles de neurotransmisores. O sea, para mí, digamos, la salud es un sinónimo de equilibrio. Entonces, digamos, ese tipo digamos, de doctrinas, por así decirlo, o de prácticas, me parece que pueden llegar a ser perjudiciales, en mi opinión, o pueden Claro, generar una sensación de culpa en las personas que tal vez no, por alguna otra razón,
no estén aptas para, pues no sea la forma en la que ellas tienen que lograr las cosas. Por ejemplo, yo he visto que está muy popular un libro, este autor Robin Sharma, que ya era el del monje que vende su Ferrari y ahora con el club de las 5 de la mañana, que porque hay unos CEO de Silicon Valley que se levantan a las 5 de la mañana a hacer cosas. Uy, Pero es que no todo el mundo tiene el mismo ciclo circadiano. No no. todo el mundo funciona bien a las 5 de la mañana. Hay gente que funciona bien a las 10 de la noche, gente que funciona mejor a las 2 de la tarde, gente que funciona mejor en diferentes momentos del día. Sí, Entonces, somos súper proponerme, diferentes. exacto. Entonces, digamos que yo soy una persona que funciona mejor a la 1 de la tarde, o después, 2 horas después de haber desayunado, que me tomé un tinto, que estoy relajado, sentado en mi puesto de trabajo, que ya pude hablar con mis compañeros de trabajo, saludarlos, y me dicen que yo funciono más a las 5 de la mañana, y en realidad a las 5 de la mañana lo que pasa es que me dan migraña. Claro, Todavía no estoy cognitivamente bien, pues porque no estoy completamente despierto, entonces soy más torpe, cometo más errores o me siento peor por no seguir esa rutina. Entonces, eso a la gente le hace creer, si ven, yo no fui capaz de ser disciplinado, yo no fui capaz de mantener una rutina, yo no soy buena persona, no me considero, pues no soy suficientemente fuerte. Entonces, eso puede al contrario total. reforzar unos pensamientos, digamos, dañinos en la persona o hacerle creer que no es capaz, cuando en verdad sí es capaz, simplemente que no era su método. Claro, no, Eso, no está en condiciones para que él gane el juego. Es como, sos bueno exacto, para nadar y te ponen a correr, pues, pero exacto, pues porque son inteligencias y comportamientos diferentes. claro. Eh, si sos una persona que, digamos, no tiene las mejores aptitudes atléticas y te van a juzgar por el test de Cooper, pero sos muy bueno artísticamente, que eso es lo que se puede discutir sobre todo con la educación en nuestro país y en Latinoamérica, y es que mezclamos peras con manzanas y definimos la capacidad o el valor de una persona por unas habilidades que son arbitrarias, ¿sí me entiende? Entonces lo mismo Totalmente. puede pasar con este tipo de prácticas. Entonces si usted no piensa como el tiburón y si usted no agarra todas las oportunidades, no, o sea, no hay una receta para cada persona. Eso es ilógico, digamos, eso no tiene asidero cognitivo. Si partimos de que todas las personas son diferentes y tienen formas diferentes de enfrentar los problemas, si tienen capacidades y fortalezas diferentes, entonces prometer con una sola alternativa que vamos a tener un resultado que sea universal o que va a aplicarse a la gran mayoría, no tiene asidero, pues lógico, ¿sí me entiendes? Porque no, ¿cómo vas a justificar una sola alternativa para personas que funcionan completamente diferentes? Entonces, Sí. a mí me parece que el peligro de eso es crear las personas expectativas irreales y hacerles creer, no, entonces vas a bajar 10 kilos en 2 meses. Claro. Si la persona no alcanza los 10 kilos, entonces no disfrutó su proceso, no aprendió, no logró cambiar ciertos hábitos de vida. Sí, Eh, genera unas culpas, genera... sí, la gente se presta para que genere unas interpretaciones súper negativas y a la larga lo más sano, pues, y poniendo otra vez el ejemplo de Pablo que tiene muchísima experiencia en emprendimiento, él decía, Juan, es que esto no es una carrera, esto es una maratón en el buen sentido, en que no es el que corra más rápido, es usted hacerlo todos los días a un ritmo que sea sostenible, eh, similar a lo que vos estás diciendo, es encontrar cómo es la forma en que yo funciono y las cosas que de verdad, digamos, resaltan, necesitan tiempo, dedicación, disciplina, pero sí, si eso está basado en cómo yo funciono, se puede hacer divertido el paseo y no un martirio que a la larga no va a ser sostenible. ¿O a precio sí, de qué? Ah, pues, exacto. Pues yo pensaría que tiene que ver mucho con lo que querramos en nuestras vidas. A mí me gusta mucho la concepción que hoy en día se tiene de salud, que cambió mucho en los últimos 20 años y estuvo más orientada pues a lo que ahora llamamos promoción de la salud. Y es la salud concebida no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como bienestar, como un proceso de bienestar físico, psicológico, social, incluso algunos ya hablan de la parte de la dimensión espiritual que es personal de cada persona, valga la redundancia. Eh, entonces, el bienestar no es solamente placer, es equilibrio, es, digamos, una forma sana de ver y vivir la vida en la cual uno pueda, digamos, culminar su potencial humano, que es diferente para cada persona, pero que no implica que las metas sean iguales para todos. Por el contrario, son diferentes para cada grupo, para cada claro. persona.
Obviamente las comparaciones, yo no pienso que las comparaciones sean tan malas, no sirven para tener como un referente, pero digamos que hay que saber hacerlas. Las comparaciones no significan que la otra persona está necesariamente mejor que nosotros o es más que nosotros, simplemente que tiene un atributo que nosotros podemos mirar si nos sirve o no, o si Mm, podría aplicar a nosotros o no, pero no que signifique juzgarlo como que es mejor o más que nosotros. Entonces, a mí me parece que las personas hoy en día no están buscando bienestar, pues en casi ninguno de las etapas del ciclo vital, por muchas razones, porque no nos dejan, por en sí el trabajo, porque hay que estudiar la carrera, después hay que estudiar un posgrado, después hay que montar una empresa, o después hay que emprender, o después hay claro, hay que... unas expectativas por la manera que estamos conectados en los medios y en todo que son altísimas y creo yo que estamos en una, digamos, en una sociedad en este momento que tiene muchas puertas diferentes para desarrollarse. Hay mucho más tolerancia que en otros momentos de la historia, más oportunidades, pienso yo, pues, como en hechos. O sea, ahora hay profesiones, hay muchas maneras de ser que son mucho, pues, muy aceptadas a diferencia de hace 50 hace 100 años. No sé si has visto, por ejemplo, la epidemia de muertes por sobredosis de opioides que están ocurriendo en países como Estados Unidos, donde es la mayor parte de la población joven, pues son más los jóvenes, no la mayoría de jóvenes, sino que lo que más que se mueren son jóvenes, están muriendo por sobredosis de opioides fuertes. O sea, no es el tramadol que se toma la abuela para el dolor, sino fentanilo, heroína, morfina. Son opioides que se usan en los hospitales para dolores muy fuertes o para dormir personas y anestesiarlas, que la Mm. gente empieza a inyectárselos pues de forma recreativa. Y gran Ush. parte de lo que se ha discutido pues tiene mucho que ver con las dificultades en la socialización, en los patrones de crianza, en la inteligencia emocional y digamos en la percepción de valor o propósito de vida que están teniendo las personas hoy en día donde yo trabajo, pues atendemos niños y adolescentes, uno ve que muchas veces las familias están, pues, a riesgo de sonar, pues, catequismo, están muy después disgregadas. Sí. La familia siendo el núcleo, pues, de la sociedad, no hay, digamos, una formación, una crianza que permita que las personas que vienen, los chicos y los adolescentes que vienen, tengan una familia que les enseñe cómo enfrentar la vida. En cambio, tienen un televisor, un celular, muchas redes sociales y muchos memes que llenan ese vacío, digamos, de contacto humano, de propósito o de calidez o de valor. Claro, pero mira que estamos viendo que es muy peligroso tanto porque uno desde la parte del juego de la atención, de cómo te está nublando, por así decirlo, la conciencia y de las expectativas que eso genera. O sea, si vos ves pues el juez de qué funciona en las redes sociales es lo que más llama la atención, lo que es más publicitario y muchas veces genera unas expectativas altísimas de éxito. Exacto. Las redes sociales generan unas expectativas irreales en las personas que no son sanas, porque las personas empiezan a tener un sesgo cognitivo o una distorsión cognitiva y a tener la falsa imagen de que existen vidas perfectas cuando no existen y Claro. no son reales. Lógicamente son imposibles. Todas las cosas que vemos en redes sociales tienen un trasfondo. Muchas veces hay publicaciones incluso que muestran que muchas de las peladas o los manes que aparecen ahí con cuerpos perfectos, pues vos que sabes de toda esta parte de audiovisuales, tienen detrás mucho trabajo, mucha parte de luces, de edición, pero muchas personas ven eso como la realidad y así como con las cartas, ven eso que ellos que esperan y quieren ver y solamente ven lo que sus lentes o los que sus gafas les permiten ver. Claro, Y imagínate medir tu propio mundo con esas gafas, o sea, volver a tu realidad y decir, verte a vos mismo en el espejo y ver que no sos esto, que ni siquiera los personajes de ahí son eso, pero ya estás midiendo el mundo así, entonces tu mundo puede verse muy bajo en comparación a esas expectativas tan grandes. exacto, y nada va a ser suficiente, porque incluso si tenemos, no sé, muchas cosas para estar bien, un hogar normal, bueno, suficiente comida, oportunidad para estudiar, oportunidad para cosas tan humanas, hacer ejercicio, estar con amigos, nada de eso va a ser suficiente porque
puedes estar en Suiza, puedes tener mucha plata y haber viajado por todo el mundo, pero si no cumples las expectativas que vos tenés de la vida perfecta, nada te va a llenar, nada te va a satisfacer. Y todo eso ocurre a partir de la percepción y de la concepción que tengamos de lo que nos hace feliz o de los valores que tenemos. Y eso Claro. hace que nuestro propio cerebro interprete esa información como, digamos, insuficiente o no placentera, o Mm, incluso dañina, por así decirlo, claro, y claro. que nos cause dolencias, dolor de cabeza, dolor de estómago, problemas para ir al baño. Hay un montón de síntomas o de dolencias que llamamos síntomas funcionales que se presentan simplemente por acciones cognitivas, por un efecto cognitivo. Mm, En términos simples, son dolencias que nos crea la mente. No son irreales, son, digamos, son dolencias reales, pero la causa no es un tumor, no es que un órgano esté malo, no es que una articulación esté mala, es la mente la que nos hace generar ese tipo de síntomas. qué cosa tan delicada. Y ahí vemos que sí, yo creo que un mensaje a lo largo de todo este capítulo de hoy es que es eso, no es una cosa y la otra, somos un conjunto de elementos que como vos lo sugerís, es que hay que buscar estar en equilibrio, conocernos, así sea redundante, conocernos a nosotros mismos, conocernos bien y de alguna manera buscar ese equilibrio, ese complemento de lo que queremos hacer es basado en nuestras reglas, pues en nuestra propia manera de ser, porque si no, no vamos a tener una buena experiencia de vida. Sí, ese es el mensaje que me gustaría dejar. Pues yo pienso que dos cosas que me gustaría que las personas pues que puedan compartir ese espacio con nosotros se queden es, digamos, que lo importante en el momento es centrarse en el presente, sin juzgar. Es mirar dónde estamos, lo que sentimos, lo que pensamos, no pensar que sea bueno o que sea malo, sino que simplemente lo real es el presente, es donde estamos. El resto pueden ser pensamientos o pueden ser emociones. Y lo otro es que, como bien vos decís, no es solo blanco, no es solo negro. Nosotros como personas somos muy complejos. Tenemos una dimensión fisiológica y orgánica y tenemos una dimensión cognitiva y mental y las dos interactúan y una puede afectar la otra. Nuestros pensamientos pueden afectar nuestro cuerpo y nuestros cuerpos no pueden afectar nuestros pensamientos. No tenemos que escoger o no tenemos que pensar que eh, solamente hay que echarle ganas y solamente hay que ser positivo y poner de nuestra parte. No, a veces no es suficiente y eso no está mal. Pero tampoco tenemos que pensar que simplemente cambiando una rutina únicamente o tomando un medicamento o levantándose a cierta hora o vamos a cambiar toda nuestra vida. Todo es un proceso y es paso por paso. La Claro. clave es verlo con amabilidad y con honestidad, sin juzgar. Qué bueno, qué buen mensaje, Daniel. Hermano, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir este espacio, compartir todas esas ideas que tenés y toda tu experiencia. Me No, gustó muchísimo este capítulo. Juanse, muchas gracias por la invitación. A mí estos temas me gustan muchísimo y si puedo compartir algo de lo que yo siento que puedo aprender y a alguien más le puedo ayudar, para mí siempre es un gusto. Claro que sí, esa es la idea de este espacio, poder compartir esas ideas y aportar algo, aunque sea un granito a través de estas conversaciones, hermano. Bueno, hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy. Te aplaudo una vez más por estar No, aquí. muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, hermano, y a ustedes que están aquí acompañándonos, sea en la versión de video, sea en la versión de audio, eh, en este capítulo bastante interesante, Tiempo de Magia, el podcast. Yo soy Juan C. Lobo y nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego.